Ser Podcast. Episodio 29. La fiesta de los libros. Hola a todos, todas y todos. Hola Nerea. ¡Qué mal día, compañero! Pues sí que lo es. Vaya. Es difícil abstraerse a los resultados del pasado 28M y dejar de pensar en lo que puede pasar el 23J. Por lo que a nosotros respecta, a los miembros del colectivo LGTBI me refiero, da mucho miedo escuchar cómo el partido que puede condicionar la política en los próximos años anuncia que quiere demoler todas las leyes de género, con la ley trans a la cabeza, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que quiere recuperar el orden moral, que entenderán por orden moral en el caso de Extremadura, o exige la Consejería de Educación para evitar el adoctrinamiento en las Islas Baleares. En el papel de comunicadores se nos hace difícil no sentirnos responsables. Desde aquí hemos explicado los avances del colectivo, que han sido unos cuantos, concentrados en poco tiempo. Y el resultado de estas elecciones nos hace pensar en una reacción virulenta a lo conseguido y preguntarnos: hemos ido demasiado rápido, no nos hemos sabido explicar, nuestra vida sigue siendo demasiado ajena. Pero fijaos qué pensamiento tan nefasto, porque viene de la idea impuesta de que nuestros derechos y necesidades pueden esperar, de que somos ciudadanos de segunda y que hemos querido llegar demasiado lejos, como si nuestros problemas no fueran los problemas de toda la sociedad. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Aunque haya quien sigue considerando la cuestión que hoy planteamos con un interrogante, ¿existe una literatura LGTBI? Parece claro que la respuesta es un sí rotundo. Lo que no parece tan claro es cómo definimos esa literatura. ¿Lo hacemos desde la autoría? ¿Lo hacemos desde el público al que va dedicado? ¿Lo hacemos contemplando el contenido de esas obras? ¿O deberíamos analizar el conjunto de todas estas cuestiones? Como no creemos en las verdades absolutas, hemos aprovechado que son estas fechas en las que se suceden las ferias del libro y planteamos una charla con tres amigues que pueden ayudarnos a responder a estas preguntas. Amelia Hernández, casi no hace falta ni presentarla, es una histórica activista por los derechos LGTBI y es fundadora de la librería Bercana y la editorial Legales. ¿Qué tal, Mili? Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Gonzalo Izquierdo es cofundador junto a Alberto Rodríguez de la editorial Dos Bigotes, editorial que ellos mismos definen como la especializada en temática LGTBI, feminismo y género. Hola, Eso Gonzalo. Es. Hola, ¿qué tal? Muchos de vuestros libros han pasado por aquí. Sí, por lo sé, qué bien. Segunda casa. Gloria Fortuna es escritora y traductora feminista y LGTBI, es autora, entre otros, de la novela Roja Catedral y el poemario Todas mis palabras son azores salvajes. ¿Qué tal, Gloria? Hola, gracias por invitarme. Igual es una pregunta demasiado profunda. Os invitamos a participar a todos y a todas. ¿Hay una literatura LGTBI? Sí, es verdad que escribas lo que escribas. Yo como escritora, da igual que escribas una novela detectivesca o histórica o de cualquier otro tema, que si tus protagonistas son LGTBI o tú eres una escritora lesbiana visible, se van a poner en el estante de LGTBI. Pero para mí es un orgullo. Yo sí tengo que tener una bandera que sea esa. Y sí me parece que existe una literatura LGTBI en el sentido de que necesitábamos referentes y autoras y autores que son visibles y que ponen en el centro nuestras historias. Sí, nosotros además desde Dos Bigotes, desde la editorial, siempre decimos que estamos especializados en temática, pero no en lectoras y lectores. Es decir, que pensamos que sí que existe una literatura especializada en la medida en que hay personajes y que hay temas que sí que etiqueta, pero lo que nos gustaría además es que fuera leída por todo tipo de lectoras y de lectores. Pues a ver, es curioso que después de 30 años aquí en España de haber abierto una librería LGTB todavía nos estemos cuestionando si existe la literatura LGTB. Yo tengo que decir que sí existe. Es una literatura que yo descubrí hace 42 años cuando dejé este país y me fui a Londres y aparecí en una librería Gays the World y luego a Nueva York y aparecí en otra librería Oscar Wilde, que fue la primera librería LGTB que se abrió, ¿no? Pues sí, esa literatura existe, esa literatura salva vidas y esa literatura nos enseña a deconstruirnos y a construirnos. Quizá ahora no es así, es mucho más fácil todo, pero en una época en España lo único que teníamos era 2 canales de televisión y ningún tipo de literatura que hablara de nosotros. Y lo digo porque yo creo que no soy la única que a los 14 años o 15 años me pregunté qué me pasa, yo soy diferente. O sea, la literatura existe. ¿Que todavía hay prejuicios hacia este tipo de literatura? Pues sí. ¿Y no os parece que en cierto punto para autores LGTBI puede resultar
súper limitante. Por ejemplo, yo me he visto en la situación como lesbiana de proponer una novela con una historia determinada y que mi ex representante ahora, obviamente después de esto me dijera ¿por qué no la haces de lesbianas? Porque necesitaba cierta cuota, entonces ahí nos arrojan, ¿no?, a editoriales, autores, autoras, librerías. Bueno, esto ha pasado siempre. De hecho, a Luis Antonio de Villena, cuando mandaba sus novelas a las editoriales, las diferentes editoriales en las que él ha publicado, más de un editor le decía, a ver, ¿por qué no me quitas algún personaje gay, que me sobran muchos? O sea, creo que esto no pasa en Estados Unidos, ni en Inglaterra, creo que solamente pasa aquí. Es el miedo que le tienen a meter una cuota o no meterla. Todo esto ha cambiado. Desde que las grandes plataformas editoriales como los grandes grupos, y no voy a mencionarlos aquí, han descubierto que se vende, pues eso se les ha olvidado ya no, ya ahora sí que quieren novelas gays, pero todo esto son prejuicios y yo creo que también un desconocimiento hacia lo que es la literatura LGTBQ+. Nosotros llevamos 9 años, menos tiempo que Emily editando en Egales, y durante los primeros años respondíamos o tratábamos de armar un discurso para responder a la pregunta que os prometo que respondimos muchas veces, de por qué editamos literatura especializada en temática LGTBI. Acabamos diciendo que porque nos da la gana. Sí, y ya está. Es verdad, es como edito porque no me preguntarías eso, porque esa pregunta conlleva una carga de homofobia, de transfobia, de bifobia, porque me da la gana, porque me parece que estas historias necesitan ser contadas. Nosotros hemos publicado 90 y tantos libros, muchos de ellos han sido rechazados por editoriales grandes porque no veían que encajasen, justo porque los protagonistas o las protagonistas eran LGTB. Es decir, creo que sigue siendo súper necesario que siga habiendo editoriales especializadas, aunque luchemos quizás, y esto me gustaría también un poco a ver que me ayudéis a entenderlo, además, con un techo de cristal de ventas, de repercusión. Yo no sé si al estar especializados... Además es que hay una cosa, perdona Gloria, hay una cosa. ¿Quién está contando nuestras historias? Y yo pongo, por ejemplo, un libro de Sodoma Chueca, una historia cultural de la homosexualidad en España en el último siglo. Se escribieron cientos, por no decir miles, de libros sobre la memoria histórica, sobre qué había pasado en el franquismo, sobre qué había pasado en la transición. Nadie se acordó de las personas LGTBQ+, nadie se acordó de lo que pasaba con los homosexuales durante el franquismo. Nadie se acordaba. Entonces dices, bueno, si ellos no se acuerdan de nosotros, seremos nosotros los que tengamos que escribir nuestras historias. Justo el otro día me dijo mi padre, me he leído un ensayo y el autor se lo dedicaba a su marido, pero el ensayo lo podía leer todo el mundo. ¿Por qué tú no escribes para todo el mundo? Y le dije, papá, eso quiere decir que si la historia es heterosexual la puede leer todo el mundo, pero que si son lesbianas no la puede leer todo el mundo. No lo entendía, no lo llegó a entender, pero eso es justo lo que pasa, que cuando de repente pones personajes que son lesbianas, que todo que está centrado en eso, te cuestionan muchísimo. Yo desde luego solo puedo escribir lo que me importa, si no, no me dedicaría a escribir, y lo que me da la gana, efectivamente, o sea, es seguir mi deseo. Démosle la vuelta a la tortilla. ¿Toda la literatura que aborda temática LGTBI es literatura LGTBI? ¿Por qué no? Puede. También puede ser historia. Hablábamos antes, también puede ser política. Sí. El tema de los réditos económicos. Es decir, claro, como vende, pues. Bueno, no te creas. Utilizamos. Lo de vende. Vende un determinado. Venden determinada literatura con un marketing detrás, sobre todo... Los nombres, Call Me By Your Name, por ejemplo. Call Me By Your Name fue un libro curioso, porque yo lo leí en Nueva York, acababa de aterrizar en Nueva York y necesitaba un libro para el jet lag, y bajé y tenían una pila así en Barnes & Nobles y dije, uy, este libro por la portada tiene que ser gay. Lo cogí y dije, uy, gay. Me lo leí en el jet lag, ese de no dormir, y llamé a mi socia y le dije, compra los derechos de este libro, Connie. Ya los había comprado Alfaguara, pero es un libro que tardó en salir en España 4 años. Salió... Hicieron una tirada corta, se vendió y desapareció. Cuando se hizo la película es cuando este libro empezó a funcionar. Pero sí, las grandes han descubierto, y sobre todo esto viene de Estados Unidos, que la novela juvenil, no solo escrita por hombres y mujeres LGTBQ, no, sino escrita por mujeres heterosexuales o no binarias, como algunas ponen no binarias, se vende. Sí, yo creo que esa pregunta es un poco parecida a la que nos hacen a las feministas también, de ¿existe una literatura femenina, etcétera? Y yo creo que existe una literatura, por supuesto, escrita por mujeres, obviamente, y existe una literatura feminista, que es la que se escribe con conciencia feminista. Y me parece que es lo mismo en el caso de LGTB. No es lo mismo una literatura escrita por o protagonizada por gente LGTB que una literatura política reivindicativa.
Claro, ha sacado Call Me By Your Name, se ha hecho una lectura de esa ficción al final como algo que blanquea una relación desigual entre dos hombres por la diferencia de edad, y hace poco tú comentas, Gloria, sobre la literatura femenina o feminista. A Ottessa Moshfegh con su última novela se la puso a caer de un burro, sí, porque es una novela ambientada en un mundo medieval, brutal, lapvona, y no es demasiado feminista. Uh-huh. O sea, estáis como... creadora, editor, perseguidos por la obligación de activismo, o sea, cuando no son políticas esas historias y sencillamente son belleza, arte, propuesta creativa, se nos echan encima, en plan, no está siendo suficientemente ejemplificante. Es que me da mucho miedo tener que dar ejemplo con el arte, con la literatura. Creo que tiene que hablar por sí misma. En nuestro caso, la literatura. Yo también creo que las siglas o la temática LGTBIQ+, tiene que ser un punto de partida para contar otras muchas más historias. Es decir, no es un punto de llegada solo, sino que es un punto de partida. Y los libros que publicamos y que leemos y los libros que nos llegan y que nos emocionan hablan de muchísimos temas, va más allá de esas siglas, es decir, y sí que a mí me parecería un gran error que tuvieras que ceñirte a un programa para publicar algo que o no es suficientemente así, ni es suficientemente asá. Yo creo que al final, en el caso del trabajo editorial, es que la historia que te llega te emocione, te llegue. Y a mí me gustan los libros que te cuentan algo que hemos leído millones de veces, pero que parece que te lo cuentan por primera vez, ¿no? Yo llevo 30 años en esto, ¿vale? En mi absoluta soledad durante muchos años, ¿no? Y el desconocimiento puro de lo que era editar, porque, como digo yo, fui editora por necesidad, no por vocación, puesto que yo quería ser una librera butch, pero nos tuvimos que poner a hacer libros porque si no las librerías se iban a la mierda. Bueno, también eres una librera butch. También lo has conseguido. Ahora ya soy una editora por vocación, ¿no? He tenido que pasar mucho de todo, porque si no, me hubiera paralizado, ¿no? Y es verdad que nuestras primeras traducciones, que era lo que había también en el mercado americano, porque no había autoras ni autores españoles que tenían las ganas o la valentía de firmar con su nombre y apellidos una novela gay o una novela lésbica o un ensayo en aquella época, nos vimos obligadas a traducir mucho. Y lo que había en el mercado de literatura para mujeres eran las típicas novelas románticas americanas que se escribían en aquella época. Claro, el traducir esas novelas y empezar una editorial publicando novela romántica lésbica nos crucificó. Yo lo que veo es, a mí me llega una historia que, como dice Gonzalo, su contenido encaja dentro de nuestra editorial, que la historia es buena, que es diferente, nosotros publicamos mucho ensayo, con el ensayo yo hago militancia, antes habéis hablado de la militancia, pues sí, yo hago activismo con el ensayo. Y he pasado mucho, porque es verdad que a nosotras, a mis socias y a mí se nos ha criticado por todo. Es verdad que Dos Bigotes y Gloria, que son más jóvenes que yo, no han tenido tantos problemas como los que tuvimos nosotros al principio. Muchos a la hora de que las librerías apostaran por este tipo de literatura. Vamos al origen, algo has mencionado tú. ¿Quiénes fueron las primeras valientes? ¿Quiénes fueron los primeros valientes? ¿Dónde y cuándo podemos poner el punto de arranque de la literatura LGTBI? ¿En España? Fuera de España y en España. Hombre, fuera en España fue en Estados Unidos, y de hecho la primera librería gay, Oscar Wilde, que ya está cerrada, surgió un poco de ese activismo y de esa militancia, y surgió de las revueltas de Stonewall. Uno de los promotores de esas revueltas, o de los que estaban ahí en el activismo en ese momento de las revueltas, fue el dueño. Él dijo, no solamente tenemos que hacer activismo con la militancia, sino también tenemos que hacer activismo con la cultura. Es que, vamos a ver, si no conocemos nuestra historia, poco podemos luchar, y es lo que ha pasado en España, que hasta que nos han venido a escribir esa serie de libros, como por ejemplo Lo Nuestro Sí que es Mundial, de Ramón Martínez, un libro que cuenta lo que ha pasado en España en los últimos años. Hoy en la Feria del Libro a mí me decía que se puede ser de Vox y persona trans, pues más perdidas que el barco del arroz, claro. Bueno, y mencionar también así una madrileña ilustre y lesbiana que es Gloria Fuertes, que sí. También yo la he recordado mucho con las elecciones, ¿no? Eso que decía de 4 millones de personas en Madrid y solo somos madrileños
los supervivientes y los pequeños. Pues eso, ¿no? Una lesbiana ilustre de nuestra ciudad. Ella Sí, tenía yo una claro, frase tengo que para decir cada que situación. hubo una mujer, Isabel Frank, que en aquel entonces firmó una saga de 3 libros como Lola Vanguardia, con Pedigrí, su libro más emblemático y el que hemos vendido un montón, fue una de las valientes. En aquel entonces hemos tenido muchos valientes, es verdad que ahora traducimos muy poco, porque hemos logrado tener una cantera suficientemente importante para poder producir literatura LGTB. Mili ha hablado de esta cantidad de novedades que se ofrecen desde lo mainstream con historias LGTB. Gonzalo, Gloria, ¿sentís que es algo marketingiano, ligeramente oportunista, o que es positivo para el colectivo? Me gustaría pensar que en el trabajo editorial hay que ser coherente. Yo no entiendo la literatura solo, evidentemente la literatura me da de comer, pero no la entiendo solo como un medio de producción en cadena que me dé dinero. Y a mí ya ahí algo me falla. Yo creo que, y más en temas como este, que estás dando voz al final a una minoría que está siendo perseguida, que está siendo, hemos visto el otro día las nuevas leyes no me acuerdo. En Uganda. En Uganda, pues eso. Creo que es importante ser consciente que detrás de la publicación de un libro de temática tiene que haber compromiso. Yo solo escribo lo que quisiera leer o lo que hubiera querido leer pues cuando era una adolescente que iba a Berkana a buscar libros, ¿no? Escribo lo que me gustaría leer. Aparte de que se venda, y esto nos ha sucedido a todas en la Feria del Libro, cuando viene, ya sea alguien joven o alguien joven acompañado de sus padres y te da las gracias por ese libro que le recomendaste, que ha leído y que le ha ayudado, ves ahí más que nunca que la literatura, además de todo, además de entretener, además de ayudarte a entenderte a ti mismo, te puede ayudar a ser feliz. ¿Y qué hay de los mensajes, Gloria? En tu discurso y en tu poesía hay crítica anticapitalista también, entremezclada además con una idea del amor. Dices que la poesía y el amor son lo único que puede saltárselo todo. Hay mensajes implícitos dentro de una voz lesbiana como la tuya que son absolutamente universales. ¿Cómo hacemos para que esto salte? Y tú tienes la sensación de que tu obra se puede convertir en universal, para todos los públicos, en que salga de esta caja de resonancia en la que a veces estamos. Yo creo que cualquier escritora o escritor que diga que escribe para todo el mundo miente. Siempre tenemos un público en la cabeza y lo que pasa es que tenemos que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Porque no escribimos fuera del mundo, escribimos en este mundo. Todo el mundo tenemos un público en la cabeza y mi público, sinceramente, son las mujeres lesbianas, los cuerpos disidentes, la gente disidente. Que me lee más gente, maravilloso. Yo no solo leo eso, leo muchísima literatura diversa y creo que se debería hacer así. Y sí, es una crítica anticapitalista porque creo que las vidas queer, las vidas LGTB son muy difíciles. Es maravilloso que se haya legalizado el matrimonio, etcétera, pero eso nos ha hecho meternos en el sistema en el que de repente yo misma me he casado, he tenido una niña, todo maravilloso, pero de repente te encuentras encorsetada en una vida que tú creías que iba a ser diferente y que podías hacerla de otra manera y amar de una manera distinta y crear y hacerlo fuera de este sistema heteronormativo. Lo hemos visto en estas elecciones que lo que ha ganado no ha sido lo que se ha hecho, sino lo que se ha dicho. Ha ganado el relato. Necesitamos nuestros relatos, necesitamos crear otros relatos. Y desde el punto de vista de la distribución, ¿os encontráis con problemas particulares? Tú mencionabas antes lo del tema de las estanterías. ¿Problemas particulares en la distribución por el hecho de ser libros LGTBI? ¿Tienen las librerías y sobre todo las grandes cadenas prejuicios a la hora de vender nuestros libros? Yo, mi experiencia solo desde como una joven editorial, porque esto es como los perros, porque 9 años de editorial son pocos. No hemos tenido problemas. Al revés, creo que la especialización nos ha abierto puertas. Los problemas pueden venir del propio sistema, que es un mercado muy concentrado con grandes grupos editoriales, que las pequeñas editoriales pues ni tenemos los recursos o tenemos que buscar nosotros formas para llegar a las lectoras y lectores, pero no creo que sea por la especialización. Nosotros sí, hemos tenido muchos problemas. La editorial comenzó hace 28 años y también hemos tenido muchos problemas porque éramos mujeres lesbianas. Hace 30 años, 3 mujeres lesbianas crearon las 2 librerías LGTB de España y una editorial. Eso lo hemos pagado. Los chicos han llegado, son muy guapos, muy majos, son hombres, han llegado ya cuando había un trabajo hecho y no les ha costado tanto. Y sin embargo a nosotros nos sigue costando. La literatura que hace Gales y que hace Dos Bigotes es prácticamente
igual. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido que llevar en nuestras espaldas los prejuicios que había hacia este tipo de literatura, y sobre todo cuando empezamos con una colección muy potente de literatura romántica lésbica, pero que tenemos que decir que esa literatura, lo que publicábamos, es lo que nos permitió luego abrir una colección de ensayo potente como la que tenemos. Que es que esto también hay que mencionarlo, cómo se mira esta literatura aquí y cómo se mira afuera, ¿no? Y el haber salvado la vida a muchas lesbianas que cuando venían a mi librería, señoras en los 90, venían a mi librería señoras con 50, 60 años del mundo rural, de ciudades pequeñas, y me decían: gracias, Mili, porque esta literatura es lo más cercano que yo tengo a una relación sentimental, porque yo sé que no voy a tener ninguna relación sentimental en mi vida y soy lesbiana. Que esta literatura la consideraban la literatura de segunda. A mí me da igual. Durante muchos años me ha hecho mucho daño, pero ahora, como comprenderéis, ya las canas, peino canas. Yo abrí una librería para las personas LGTBQ+, yo abrí una editorial para las personas LGTBQ+, para hacerle la vida más fácil. Punto. Que con sus piedras hacéis vosotras vuestra pared, está clarísimo, y es un buen colofón. Estamos en tiempos de ferias del libro y os vamos a pedir que nos hagáis unas recomendaciones de literatura LGTBI, como no puede ser de otra manera. Empieza tú, Gloria, ¿qué nos recomiendas? A ver, voy a recomendar un poemario de la editorial La Astura, que se llama En el reino de las gatas, de Marta Busquets, que es un poemario lésbico, y justo me ha venido a la cabeza porque además lo presentamos luego en Fundación Entre Dos. Yo voy a tirar para casa y voy a recomendar algo que vamos a publicar en unas semanas y que nos ha llegado hoy. Y mira, porque en estos tiempos de corrección política y de lo que se nos viene encima, qué mejor que reivindicar a John Waters, al rey del trash. Larga vida al trash, el cine de John Waters como nunca te lo habían contado, con gente como Soy una pringada, Valeria Vegas, La Canelli, Xavi Sánchez Pons, Javier Parra, que es el que se encarga de coordinar, y me parece súper guay ahora traer a alguien tan punk y tan verdadero y tan auténtico, que es como hay que ser, como John Waters. Bueno, ya creo que tenemos que decir que estamos esperando que vengan ya a presentar el libro aquí, en lo normal. Sí, está ya más sabes que claro, tenéis, ¿no? sois DJs residentes en lo normal. Pues yo voy a presentar un libro que yo creo que habéis hablado de él, no sé, Por rojos y maricones, lo siento. Sí, claro que sí. Por rojos y maricones, homofobia y transfobia en el Partido Popular y otros partidos de derechas. Es un gran ensayo escrito por Nacho Esteban y que recopila todo lo que han hecho los partidos políticos, no solamente el Partido Popular y Vox, sino todos los partidos políticos por los derechos LGTB. Bueno, Gonzalo, creo que tenemos que recordar que estáis en la caseta número 65. Ahí creo que es de estamos. Feria del Libro. Ahí Sí, estamos. hemos creado el córner más marica, bollero y trans de toda la Feria del Libro de Madrid. Antonio, ¿te divertido. apetece recomendar a ti también algo que te hayas leído últimamente? Mira, estoy precisamente leyendo a alguien que no se ha caracterizado precisamente, no recuerdo ahora el título, no se ha caracterizado precisamente por ser un autor LGTBI, pero me está sorprendiendo muchísimo, y es Bret Easton Ellis, la última novela de Bret Easton Ellis. Me la Bueno, quiero leer. pero- Tiene su Sí, queerness. sí, tiene su público, tiene pero mucho público. bueno, esta ya directamente... En Estados Unidos, Qué bien. aquí no mucho, pero en Estados Unidos sí tiene mucho. Ujú, pues esta ya directamente es una novela LGTBI, vamos, sin ningún género de dudas. Ya sale definitivamente del armario. El armario, sí. Y tiene el atractivo que tiene Bret Easton Ellis, que hay gente a la que le puede gustar y hay gente a la que no le puede gustar. El espíritu de American Psycho está ahí, están las marcas, está la violencia, está ese pijerío redomado de Easton Ellis, pero bueno, pero escribe muy bien. Nerea. Yo creo que estamos un poco ahogados por la dictadura de las novedades, y yo hace poco descubrí a Gabriela Cabezón Cámara, que me tiene Sí. fascinada y enamorada. Qué buena. Y he leído Las aventuras de China Iron, Sí. que es una relectura del Martín Fierro, una historia de dos lesbianas como por la pampa, una prosa poética increíble, y me había pasado desapercibido por la montaña de novedades que no dejáis de escribir y Pero de publicar. esa novela ya fue publicada hace mucho. La han Claro, reeditado claro, ahora. pero como, muchos años. como estamos en la novedad que no nos deja y hay que rescatar de vez en cuando, Gabriela Cabezón Cámara, léansela. Pues Gloria Fortún, Mili Hernández, Gonzalo Izquierdo, muchas gracias, y ya sabéis que Muchas aquí gracias. tenéis vuestra Muchas casa. gracias. Que Gracias. conozcáis. Gracias.
Lo normal. Un podcast normal. En estos momentos, alguien está huyendo de su país para salvar su vida debido a su identidad de género u orientación sexual. Aunque cada vez hay más países que protegen constitucionalmente a personas de este colectivo, la respuesta estatal a la violencia contra ellas es insuficiente. La historia que vamos a escuchar muestra lo que significa ser una persona refugiada LGTBI. En la asociación madrileña Kif Kif conocen muchas historias como esta. Es un reportaje de Beatriz Nogal. ¿Cuándo decides dejar Colombia? Cuando ya vi que mi vida corría peligro, que era sobrevivir, o sea, vivir, o quedarme ahí encerrado en una habitación, deprimido, escondido, con pánico, con terror y sin medicación, y no quería salir ni a la puerta de la calle. Y un día fue mi madre la que me dijo, si hay que vender todo, si hay que hipotecar la casa, dime qué hay que hacer, a dónde te quieres ir, pero es que te me estás muriendo, la casa huele a muerto. O sea, yo llego y esta casa, se ve que tú no has salido de esa habitación ni en días, no te has duchado, mira, es que ¿cómo estás? Estás hecho un cadáver. Y yo le decía, mamá, es que yo me quiero morir y no tengo vida. Decidió dejar su país porque allí no tenía vida ni posibilidad de futuro. Hay mucha LGTBI-fobia en mi país, sobre todo en las instituciones. Además que no nos hemos descolonizado, seguimos con esa mentalidad colonizadora de que tienes que encajar en cierto perfil, tienes que ser blanquito, alisarte el pelo y seguir cierto patrón y encajar, porque si no, no puedes ejercer tal cargo. O sea, hay racismo interiorizado en nuestro país, LGTBI-fobia interiorizada en nuestro país, xerofobia interiorizada, demasiado. Si tú eres LGTBI y te ven entrando al sitio a reclamar los medicamentos, es que ya todo el mundo se entera, o sea, ya es como te hace la cruz la sociedad. Hemos escuchado a Michael. Michael es homosexual en un país en el que ser gay es muy arriesgado, incluso te puede costar la vida. Y el día en que yo decidí mostrarme a mi barrio quién era, entonces no queremos maricones en este barrio, no queremos sidáticos en este barrio, si no te vas de acá te vamos a matar, maricón. Y un día llegando de la discoteca gay en la madrugada, fui perseguido con disparos por los famosos motorizados del barrio. La diversidad sexual en Colombia puede costar la vida. En 2022, 145 personas LGTBI fueron asesinadas, según un informe de la Corporación Caribe Afirmativo, que desde 2007 elabora un registro anual sobre este tipo de violencia. Un tercio de estas muertes fueron de gays. Michael decidió salir del armario con 17 años y a los 18 tuvo que dejar Barranquilla, su ciudad natal, porque allí ser homosexual no está socialmente aceptado. Decidió probar suerte en Bogotá, pero allí las cosas no cambiaron nada. Su orientación sexual seguía siendo una lacra que le obligó a vivir una vida que no era la suya. Como chico homosexual, hacer lo que muchos chicos hacen, cosificarme, venderme para poder encajar, estar con personas que de pronto no me gustaban o no me interesaban, pero era la única forma de poder acceder a un cargo o de poder tener un sitio donde vivir o de tener un sitio donde comer, pensando siempre en que tengo que ayudar a esa familia que está en Barranquilla, que está pasando trabajo, que mi hermano tiene que hacer su carrera, que mi madre quiere terminar de construir la casa. Entonces yo no quiero ser una carga para ellos, me busco la vida por mí mismo, pero pasando de mí todo el tiempo, de mis emociones, creándome traumas, reexperimentando situaciones que anteriormente había vivido y que pensaba que no iba a volver a vivir, y las viví. Y sobre todo, o sea, fue una disociación muy grande. O sea, el tema mental, mi salud mental cada día iba hacia abajo. O sea, yo no me estaba dando cuenta, pero me estaba matando vivo, completamente. Totalmente. Llegó a España con 33 años huyendo de aquel infierno, buscando respeto y dignidad, pero desafortunadamente
Las personas refugiadas LGTBI a menudo enfrentan las mismas amenazas en el país de asilo que en el de origen. No valgo para nada, no sirvo para nada, es que si no tengo un papel no puedo trabajar, o sea, me tengo que aguantar a acostarme con porque no tengo donde dormir hoy, tengo que permitir que me dé para estar con él me tengo que tomar esta sustancia porque es que si no me la tomo me quedo en la calle. O sea, yo no sabía que era una metanfetamina. Y permitir que me inyectaran en vena un desconocido metanfetamina que me invitó un día a su casa a comer y me dio GHB en un vaso de la bebida y yo no sabía que era un GHB. Y ya cuando yo estaba doblando, me dijo, ¿estás bien? Tranquilo, ven, te voy a poner esto que no pasa nada. Y tenerme encerrado en su casa un mes entero, drogado y utilizándome como gancho ciego para invitar a todo el mundo para que follara conmigo y follara con él. O sea, fui su objeto sexual durante un mes, gratis. Y nunca me di cuenta. Para mí era un sitio donde podía estar, porque no tenía un duro para pagarme una habitación. Her skin is white, and I'm light as the sun, so holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. Recién llegado, sin dinero para pagarse una habitación y sin papeles, tenía muy pocas opciones de abrirse camino. Incluso desconocía que el derecho internacional le ofrecía la opción de pedir asilo en España hasta que tuvo la suerte de dar con una asociación que le cambió la vida. Pues gracias a Kiss Kiss pude ingresar a un recurso de personas sin hogar y desde ahí sigo en la red de personas sin hogar. Y el proceso de desintoxicación y de deshabitación a las sustancias ha sido muy complicado porque parece mentira, pero esos 6 meses, esos primeros 90 días sin saber qué hacer y dónde estás, más esos otros 6 meses sin poder trabajar, uno se busca la vida como pueda. Y lo que pueda en el mundo cis-gay es trabajos en negro, economía sumergida, o sea, utiliza tu cuerpo y sigue hundiendo y matando tu autoestima. En Kif Kif llevan más de 20 años trabajando para promover los derechos y la inclusión social de las personas LGTBI migrantes y refugiadas en España. Escuchamos a Jorge Beltrán, integrador social y responsable del área de salud de dicha organización. Partimos primero del proceso migratorio, que ya de por sí para cualquier persona es duro, sin contar violencia, simplemente dejar atrás tu vida completamente, en otro continente, sola completamente. Pero luego ya encima sumamos el motivo que hace salir a la persona, que en nuestro caso tenemos la experticia en LGTBI-fobia. Hay muchísima homofobia, muchísima transfobia, muchísima xenofobia, que va desde la discriminación verbal hasta agresiones físicas, abusos, violencia, cobro de, ¿cómo se les llama?, de las vacunas o los cupos. Yo te cobro una cantidad, yo soy de una banda organizada delincuencial o simplemente, no hace falta que sea una banda criminal, puede ser una banda de andar por casa. Yo te cobro X dinero al mes, X pesos, X lo que sea, o a la semana, para que todo esté bien y no te ocurra nada. España es un país con un número importante de solicitudes de asilo por razón de orientación sexual o identidad de género. No hay cifras oficiales, pero desde esta asociación confirman el aumento de peticiones en los últimos meses. El alza de las solicitudes no ha ido acompañada de un aumento de medios y de personal especializado. Las trabas están en que hay muy poco personal funcionariado trabajando, hay muy poca sensibilización del funcionariado, siguen habiendo casos de homofobia, transfobia, racismo en las entrevistas de asilo. Hay mucha gente que está trabajando en sus puestos que no tiene ni puñetera idea de por dónde le da el aire. Yo he llevado al hospital a gente con VIH, personas migrantes, y yo me he llegado a enfrentar con personas que están en citaciones en administraciones diciendo que vienen aquí a chupar del bote, a que la seguridad social se la cubra fulano, que todo es para operarse, para intervenirse y que dejemos de saturar el servicio. Eso en mi cara, yo diciendo, bueno, pero, o sea, cosas tremendas. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely. Vine aquí a aportar a esta sociedad, es que yo no vine aquí a vivir de los impuestos de los españoles. Yo vine a aportar a este país y utilizamos las ayudas porque es lo que tenemos para ayudar a levantar este país. ¿Cuándo vamos a diferenciar eso? O sea, ¿cuándo vamos a entender que somos humanos, que somos personas, que tenemos valores, que sentimos, que tenemos historias?
que no somos una nacionalidad y que no entiendo por qué hay refugiados de primera, segunda y tercera categoría. Vienen buscando oportunidades, a trabajar o, como dice Michael, a levantar el país. Y es que hace falta formación y sensibilización de todos los actores, de todos los agentes que trabajan en este ámbito. La falta de medios y de personal requiere de inversión económica. Falta voluntad política y bueno, nosotros de hecho este año nos han pegado un tijeretazo interesante en las subvenciones. Del IRPF, de los proyectos que tenemos de intervención social, nos han pegado un recorte bastante interesante, cosa que antes no ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que eso que hace que podamos ofrecer menos recursos, que haya menos profesionales contratados, que los que estamos contratados tengamos más volumen de trabajo y bueno, pues que los servicios se saturen. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Ya me quedé sin lágrimas, ya yo creo que si no fuera por mis antidepresivos y ansiolíticos, no me levantaría y no seguiría adelante. Pero yo un día me propuse no pasar por este mundo sin pena ni gloria, y cuando me monté en un avión y decidí dejar todo atrás, me propuse hacerlo por mi gente, y me acuerdo tanto de mi sobrino, que se llama también Michael, que me dijo: tío, yo te amo mucho con todo el corazón. Y yo dije, no quiero que ningún Michael más repita esta historia. Y cuando llego acá a España y también me encuentro con estas situaciones, digo, no quiero que ningún Michael repita este proceso. La historia de Michael es también la de muchos gays llegados desde países en los que pertenecer al colectivo LGTBI está perseguido. Más allá de su orientación sexual, son personas con sueños y aspiraciones. Él llegó hace casi 4 años a España y, aunque todavía no le han concedido el permiso de residencia, tiene muchas ganas de abrirse camino. Le gustaría convalidar sus estudios de marketing, pero sobre todo, como él dice, seguir luchando para que ningún Michael repita su historia. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me, the Bowery, whiskey neat, grateful, I'm so grateful. It ain't me. El Archivo Arqué es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la recopilación de publicaciones y documentos relacionados con el arte latinoamericano, que cuenta, además, con un archivo queer muy completo que dispone de todo tipo de documentos datados desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Fundado en 2016 en Colombia, hace pocos meses que ha abierto sede en España, en Madrid. Tony Quart lo ha visitado junto a uno de sus creadores, Pedro Felipe Inestrosa. Si quieres, podemos entonces un poco empezar. Empezamos, claro. Entonces, mira, el documento más antiguo que tiene el archivo es este, que es un grabado de 1591. Es como si fuera una página de un libro con un grabado, con un dibujo, una ¿no? página de un libro con un dibujo, que transcribe la historia de Vasco Núñez de Balboa, quien está aquí retratado con sus militares y que encontró en una zona entre Colombia y Panamá, que se llama el Darién, una tribu indígena que eran libremente homosexuales. Se les ve que están comiéndose por perros, ¿no? Claro, decidieron erradicar esa tribu, no evangelizarla porque era inevangelizable, porque pues, cometían el pecado nefando y eran sodomitas. Entonces los persiguieron con perros y los exterminaron y los mataron con perros. Este es el primer documento, digamos, del archivo. O sea, ¿cuántos años tiene? 1591, casi 500. Sí. Entonces, fíjate que tenemos documentos como Política Indiana, que esto era como un cuerpo de las leyes que los reyes expedían para el gobierno de las Indias. Y entonces en Política Indiana encuentras textos sobre homosexualidad y dicen, ¿sí? Ahí donde está la flecha. Indica que no coman carne humana, usen nefando pecado de la sodomía, en que podían exceder mucho, siendo delitos tan bestiales y prohibidos que los doctores dicen que por solo quitárselos se les puede hacer guerra a fuego y sangre, como ya lo deje apuntado en otro lugar, trayendo muchos de todas letras que gravemente lo abominan. Bueno, un poco lo que hicieron. Da un poco de miedo, ¿no? Con los indígenas, sí. Bueno, y las 7 partidas también tenía, por supuesto, su capítulo sobre el pecado nefando, ¿no?
Entre estos libros de leyes es muy curioso que tenéis una revista erótica, ¿no? Claro, fíjate, es una revista erótica de los 70s que dice Amazonía, porque claro, había este tema de la destrucción de estas tribus indígenas, pero también se ha generado en el mundo algo erótico, exótico del tema de lo amazónico de América. Esto es muy interesante, son unas acuarelas de unas tapadas peruanas. Las tapadas peruanas eran unas mujeres que parecieran musulmanas y no eran musulmanas, eran peruanas. Salían a la calle tapando su cara y dejando solo un ojito. ¿Por algún motivo? Para que no dijeran que eran unas callejeras, que eran unas andariegas, entonces una mujer no podía andar mucho en la calle porque que era muy mal visto. Entonces salían a la calle pero preferían taparse. Y era una costumbre colonial. ¿Qué ocurrió? Que en algún punto se encontró hombres, claro, eran travestis, claro, no tenían otro escenario en el cual trasvestirse, entonces descubrió que podían trasvestirse y por taparse, nadie los iba a ver porque simplemente era una mujer que estaba tapada, y eso generó una prohibición desde el virreinato, ¿sí?, de taparse las mujeres. Entonces tenemos esta obra que es... ¡Ostras! El ojo es el ojo de un hombre, es de Leonel Castañeda, ¿sí?, 2019, entonces es una tapada. ¡Qué chulo! Y él pone el ojo de es como si fuera la cabeza del maniquí, claro, con... no sabes, es la cabeza como del maniquí, como una tapada. Entonces esta es una pieza y se ve el ojo. muy interesante que da cuenta un poco de la colonia en el Perú. Chulísimo. Son aproximadamente 1835, ya no es colonial. Y esto lo prohibieron para que los hombres no se taparan. Mira, por ejemplo, óleo es un óleo donde tú ves dos chicas lesbianas con el atuendo que representaba a las chicas lesbianas. Esto es en 1900, principios de 1903. En este cuadro una parece que va como de torera, ¿no? La una está vestida de torera y la otra tiene un vestido de hombre, un traje y un monóculo que era y el clavel blanco puesto en la solapa. Eran los símbolos que identificaban que era una chica lesbiana en ese momento. Estas fotografías que tienes aquí son del primer travesti norteamericano y negro. Son fotografías. Son fotografías. ¿Cómo ¿Sí? habéis ido recogiendo todo este tipo de documentos? ¿Desde dónde los habéis encontrado? Esto es buscando muchas cosas, de pronto en archivos, en mercadillos, en internet, subastas. Habrá muchos que debían ser de archivos personales. Los archivos personales son una fuente muy importante, además, que es necesario rescatarla, porque volvemos un poco a la historia, a lo que ocurre con esto. Estos documentos son verdaderos héroes de la ellos se han salvado de persecuciones de todo tipo, ¿sí? Este momento de la historia, que estamos hablando de los años 20 y 30, es un momento en que hubo un cierto nivel de apertura en el mundo entero. Por eso tú ves que pudieron darse estas imágenes. Hay como un vacío después de la Guerra Mundial. Y yo los entendería como documentos artísticos, ¿sí?, que dan cuenta del arte que había. Lo puedes llamar performance, lo puedes llamar happening, lo de hecho, puedes llamar como quieras. Que saben perfectamente que le están haciendo fotos, se les ve participando, posando, y hay todo tipo de retratos, ¿no? Esta es la primera travesti cuya imagen se conoce rumana. De este lado, continuamos un poco. Mira que este me suena muchísimo, iraní, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Es español? Sí. Es español. Pero ¿sabes quién es? Yo también.
Dins d'una discoteca, qualsevol pregunta pot semblar tramposa. S'ha de saber com jugar, com triar les teves cartes. S'ha d'anar molt en compte. A l'Òscar li agraden els dobles sentits. Li agrada parlar a mitges i fer-se el misteriós. Li agrada fer-te dubtar. Fa tot el possible per traslladar-te la seva inseguretat, la seva por. Amb l'Òscar en una discoteca, totes les preguntes són trampa. Lo que escuchamos es una escena de Res de tú, nada de ti, una obra de Iván Mula que podemos ver en el Teatro Tantarantana de Barcelona entre el 7 y el 25 de junio. La dirección corre a cargo de Montse Rodríguez Crusella y los actores protagonistas son Roger Vilà y Mireia Sala. Roger Vilà, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Mireia, ¿qué tal? Hola, muy bien. Venga, vamos a ponernos en situación. Roger, el protagonista, no sé si exactamente tú, es un joven estudiante de periodismo que tiene un cacao mental fenomenal porque está enamorado de su mejor amigo. Cuéntanos más, hasta donde se pueda. Oscar, este personaje, tiene el loco perdido al protagonista, que no tiene nombre. Nosotros le hemos puesto Isaac para coger referencia, pero tiene loco al protagonista. El protagonista en realidad lo encarnamos los dos, tanto Mireia como yo. Lo que pasa es que ella, Mireia, hace más la parte de la conciencia. ¿Cuál es ese reparto de papeles, Mireia? Hay el personaje este principal, que es Isaac, como lo hemos bautizado nosotros. Tiene pues la conciencia, que es el que encarno yo muchas veces, mientras Roger sigue expresando esta imagen de Isaac. Y luego pues aparecen diferentes personajes que también pues van siendo encarnados por mí y representados en escena. ¿Hay algo de homofobia interiorizada también en Res de tú? Por supuesto. También hay un miedo a ser quien eres tú mismo, a liberarte, a expresarte de manera libre y sin tapujos a la sociedad. El personaje protagonista es un personaje con muchas corazas, con muchos obstáculos. Es un personaje que se siente outsider. Probablemente uno de los factores más importantes es la homosexualidad. Él se siente outsider en realidad en todos lados. Se siente outsider con sus amigos, pero también con el resto del entorno, pero incluso también cuando llega él a su casa. Se siente solo, es una soledad que arrastra a él encima allá donde vaya. Mire, ¿cómo responde la conciencia a esto? Aquí está el juego interesante del personaje. La conciencia, antes lo hablábamos también con Roger, de dentro de esta intensidad, dentro de esta oscuridad, la conciencia también permite el juego un poco más cómico, de que respire el personaje, y también para el público, de cara a que dentro de todo esta oscuridad que siente el personaje, esta soledad, la conciencia está ahí constantemente recordándole: hay otras salidas, tú puedes hacer otras mil cosas, dejar a un lado esta obsesión que sientes hacia esta persona y centrarte en lo otro, porque realmente tienes muchas cosas y mucho potencial en diferentes factores que el personaje no puede evitar volver a ese vacío que a la vez teme. ¿Esa conciencia, Mireia, es implacable o es comprensiva? Está ahí a pie de cañón intentando ser implacable, pero a veces le puede también, porque al final, otra vez esto del juego interesante, ¿no? De que no deja de ser él mismo. Y por mucho que intente, él siempre tendrá la fuerza mayor de: si quiero ir, voy a ir, por mucho que me digas que no. ¿Por qué, Iván, el autor habla de romanticismo tóxico en la presentación de la obra? Bueno, porque también hemos crecido con esta idea de idealizar también a las personas. El personaje protagonista es un escritor que no escribe porque no se atreve a sacar lo que tiene dentro, porque idealiza una cosa a la que no puede llegar. Hemos crecido, ¿no?, en base a eso, a unas relaciones que nos inculcan que el amor tiene que ser ideal, que tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces es tóxico porque la mayor parte de las veces no es así, y este personaje pues no puede evitar no pensarlo. Hemos hablado ya de las obsesiones. A pesar de que se ve que la relación es imposible, como decíais, el protagonista sigue obsesionado con Oscar, porque esa obsesión prácticamente es lo que prácticamente le da sentido a su vida, ¿no? Comentábamos que es como un dolor al que no puede evitar acudir constantemente. Él tiene también mucho dolor interno, y lo apacigua pues con esta obsesión, con la idealización, con el pensar que a lo mejor sí que puede llegar. Incluso hay veces que tantea, aunque no llega a hacer nunca, pero el dolor físico, porque entiende la gente que pueda llegar a hacer esto, que se pueda infligir dolor físico, porque cuando tienes tanto dolor por dentro, la única cosa que hace que cambies el foco de ahí es
causarte dolor físico o poner el foco sobre algo que esté fuera de ti, ¿no? Mirarte en el espejo, pero no ahondar en lo que a ti te falta, sino en lo que te da el otro. Por eso la obsesión. ¿Por qué está obsesionado con la otra persona? Quizás esta persona no le da tanto, pero se centra en la otra persona porque tiene miedo de mirarse a él mismo, ¿no? Se habla también de que vivimos en la sociedad de las apariencias. ¿Hasta qué punto nuestra realidad es distinta de la que proyectan nuestras redes sociales? Pues es un tema muy interesante y que de hecho también tiene un gran peso en la obra, ¿no? Todos los roles que se pueden coger dentro de las redes sociales, también lo que muestro, lo que digo, en contra esa realidad que siento, ¿no? El dentro y el fuera de una misma persona. Y yo creo que aquí también hay una gran parte que conecta con el espectador, porque hoy en día pues las redes son el gran tema y lo que nos une hoy en día también. Y creo pues eso, que los roles que intenta coger nuestro personaje, que al final se alejan mucho de su realidad, pues es lo que le hace sentir también este vacío y no sé ni qué siento, no sé qué tengo, por eso voy a lo del otro, a lo que veo en el otro y la idea que tengo del otro. Y precisamente también, Montse, la directora ha profundizado bastante en este aspecto, el juego teatral de lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, ¿no? A lo mejor estoy diciendo que todo va bien, todo ok, y luego por dentro me estoy derritiendo o quiero que el otro me bese, me coma la cara, y eso precisamente es lo que da los toques cómicos de la obra, que parece que sea todo muy dramático y muy intenso, pero también tiene esta parte de humor y que el público puede reconocerse en, madre mía, qué pringados que llegamos a ser, lo que llegamos a decir, lo que llegamos a inventar, lo que llegamos a construir para gustar y para que la otra persona se fije en nosotros. Exacto. Contadme, ¿cómo es la escenografía? ¿Cómo es la puesta en escena? Pues la puesta en escena es súper simple. Terminaremos rápido. Sí. Somos nosotros, la puesta en escena. Dos bancos, una guitarra y un ordenador. ¿Para qué más, no? Claro. No, a ver, la fuerza precisamente de esta obra es eso, el poder de la palabra y el poder físico. Nosotros dos te llevamos a donde sea, construimos espacios, universos, y eso es, la verdad es que es también el teatro es un espacio reducido, íntimo, o sea que ya trabaja a favor de eso, ¿no? De dar importancia a los dos actores, a la palabra y a la obra en sí. Sí, a través de lo que construimos nosotros de nuestra imaginación, intentarlo plasmar al máximo en escena para que el público pueda sentirse también aquí dentro. Pues en definitiva, ni más ni menos que teatro. Hasta el 25 de junio podemos ver en el Teatro Tarantana de Barcelona el montaje Res de tu, de Iván Mula, dirigido por Montse Rodríguez Crusella, interpretado por Roger Vila y Mireia Sala. Roger, Mireia, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Cuando estábamos cerrando la edición de este episodio de Lo Normal, nos llegaba la noticia de la muerte de Miguel Ángel Sánchez. Su lucha ha sido nuestra lucha durante décadas. Fue fundador de Triángulo y presidente de COGAM y de la Federación Estatal LGTBI+. Pero sobre todo fue un hombre bueno. Él firmó nuestra columna del episodio 10. Descansa, Mian. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez, aunque me gusta que me llamen Mian. Lo Normal me pide que comparta con los oyentes una pequeña reflexión sobre la situación pasada y presente del activismo LGBT. Y el motivo es que el Ministerio de Igualdad me acaba de dar la medalla de igualdad hace unos pocos días, ya que he tenido la suerte de poder haber sido fundador y presidente de 3 de las organizaciones LGBT más importantes de España. COGAM, el colectivo LGBTI+ de Madrid, la FELG-TBI+, es decir, la Federación Estatal, y por último, Fundación Triángulo, por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Yo empecé con 17 o 18 años en el activismo y ahora con casi 54 sigo en él. Cuando comencé aún estaba en vigor la ley del escándalo público, que se aplicaba a los y las homosexuales o trans si arbitrariamente el policía o el juez así lo estimaba. Mucho han cambiado las cosas, pero las cosas no cambian solas. No solo las 3 organizaciones en las que he tenido el placer de ser activista y asumir responsabilidades, sino decenas de organizaciones en toda España han luchado por la visibilidad, por denunciar las discriminaciones, por los derechos de las parejas, porque se abriesen registros de uniones civiles y posteriormente por el derecho
al matrimonio, así como ofreciendo servicios, consejos, apoyo a quien lo necesitaba. Hay que decir que tampoco hemos estado solos y solas. Hemos tejido alianzas con los movimientos sociales, feministas, pacifistas, de derechos humanos, sindicalistas, incluso con la prensa, que en muchos momentos han recogido nuestras reivindicaciones y con ello las han compartido con la sociedad en general, que en realidad es lo más importante. Creo que un gran acierto del movimiento LGBT español en general ha sido que siempre ha apostado por la igualdad. No hemos caído en la tentación de pedir derechos especiales para nosotros, para los que algunos llaman nuestra comunidad. Nosotros hemos querido siempre leyes que amplíen las parejas de hecho para personas del mismo sexo y de distinto sexo. Y tampoco nunca hemos aceptado un matrimonio homosexual. Siempre quisimos el matrimonio igualitario, el mismo matrimonio para todos. Creo que ese espíritu igualitario no se rompe con las actuales leyes trans y LGBT ahora en tramitación, pues estas leyes abordan las necesidades específicas que tienen las personas trans e intersexuales. Son cuestiones que afectan a un grupo en particular, con necesidades específicas y que por tanto necesitan ser reguladas. Y en cuanto a los artículos generalistas referidos a lesbianas, gays, bisexuales o trans en general, todos los artículos van en la línea de conseguir la integración y la no discriminación. Es decir, son pasos hacia la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, que nadie sea discriminado ni se quede atrás. No quiero terminar sin decir que para mí y para la organización en la que sigo trabajando, Fundación Triángulo, un tema importantísimo, entre otros, pero no me da tiempo a señalarlos todos, es la cooperación internacional. Creo que no podemos caer en la autocomplacencia de lo mucho que hemos avanzado aquí, aunque siempre haya que seguir adelante, olvidándonos de todos aquellos países donde los y las activistas LGBT trabajan en situaciones muchísimo más difíciles. Es nuestro deber apoyarlos en sus luchas, pues nadie será del todo libre en nuestro mundo hasta que no lo seamos en todas partes. Como decía el viejo lema, piensa global, actúa local. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo cada uno de nosotros y nosotras. Actuar en lo que podamos, personalmente, dando nuestro tiempo como activistas, voluntarios o aportando para que activistas de África, América Latina, Asia o donde sea puedan cambiar su mundo, que también es el nuestro. Muchas gracias. Pues hasta aquí ha llegado el episodio 29 de Lo Normal. Vamos a despedir mirando al futuro en positivo. En estos días se celebran los Palomos en Badajoz, el encuentro anual que este año tiene como lema «Hachos hemos los Palomos», para poner en valor el arraigo y el sentimiento de pertenencia con un evento de y para todos y todas, donde no cabe el odio y tiene por bandera los derechos de las personas LGTBI. Recordemos que este evento comenzó hace 12 años, cuando el entonces alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, dijo que en Extremadura a los palomos cojos se les echa para otro lado. Quedan todavía días de celebración hasta llegar al sábado 10 con la gran fiesta en la que estarán, entre otros, Vico y Agoney. Nosotros nos vamos despidiendo, recordando a quienes nos han ayudado en el episodio de hoy: Beatriz Nogal, Alicia Blanco, María Jesús Rodríguez y Mateo Collado. Hasta la próxima a todos. Hasta pronto, Nerea. Hasta pronto, compañero. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.